Bueno, inicialmente vamos a definir lo que es un anillo aórtico pequeño. Para esto les traigo una definición anatómica que no es más que todo aquel anillo aórtico que tiene un tamaño menor a 21 milímetros. ¿Okay? Eso sería desde el punto de vista anatómico. Esto nos genera a nosotros a veces dificultades técnicas para implantar una prótesis aórtica por el tamaño de dicho anillo. Pero la tecnología y las evaluaciones postoperatorias de los pacientes operados de reemplazo valvular aórtico nos ha permitido ir mucho más allá y hemos establecido una definición además funcional para aquellos pacientes en la cual cursan con un anillo aórtico pequeño, y no es más que aquella en la cual existe una disparidad entre el diámetro del mismo y la superficie corporal del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente tiene un anillo aórtico de 23 milímetros, pero su superficie corporal al momento de implantar una válvula da para que quede con gradiente de dicha prótesis valvular, también debe ser considerado un anillo aórtico pequeño desde el punto de vista funcional. Entonces, el anillo aórtico pequeño no es más que un problema quirúrgico que se nos presenta y que es sumamente temido para todo cirujano al momento de realizar un reemplazo valvular aórtico, ya que representa un problema tanto hemodinámico para el paciente que va a quedar con gradientes elevados posterior a la colocación de una prótesis valvular aórtica, y por supuesto técnico, porque al realizar un reemplazo valvular aórtico en un anillo pequeño, la colocación y el implante de dicha válvula también es problemático. También el paciente que se está operando por un reemplazo valvular, se está operando por una estenosis valvular aórtica severa y le coloca una válvula pequeña, va a quedar básicamente con el mismo problema. Por supuesto, esto generalmente está asociado a pacientes adultos con una talla baja, y esto, como lo veremos en los diferentes estudios, hemos evidenciado que tiene una influencia alta en la mortalidad tanto a corto como mediano y largo plazo. Pero entonces, ¿qué es el mismatch o desproporción paciente-prótesis? No es más que un patrón hemodinámico caracterizado por gradientes elevados y o patrones de flujo turbulento que influyen negativamente en el curso de la enfermedad. En este caso, del paciente operado de estenosis aórtica. En este caso, les traigo dos gráficas de una de las personas que más ha estudiado este fenómeno, que es el doctor Pivarot en Quebec, en el Hospital Cardiológico de Quebec, en Canadá. Él se ha dedicado a lo largo de los años, ya sus primeras publicaciones están desde el año 2000, ya tienen 18 años, y ha permitido evaluar cómo evolucionan los pacientes con mismatch, con gradientes elevados, en un paciente postoperado de reemplazo valvular aórtico. En la primera gráfica podemos evidenciar la relación que hay entre el área de orificio indexado, que ya veremos más adelante qué significa esto, y los gradientes del paciente en relación al reposo y a la actividad física. Vean que en la medida que el índice de área de orificio indexado disminuye, van aumentando en forma casi directamente proporcional desde el punto de vista de reposo hasta los pacientes que hacen ejercicio. ¿Okay? Y si esto se relaciona con el tipo de prótesis implantada, podemos evidenciar que aquellas prótesis que están montadas sobre un stent tienen mayor probabilidad de mismatch que aquellas que no tienen ningún soporte, o por supuesto en los casos en los cuales tenemos autograft, como los pacientes con cirugía de Ross, que por supuesto tienen menor incidencia o menor probabilidad de producir un mismatch. Pero entonces, ¿qué es eso de área de orificio efectivo? No es más que el diámetro interno sin tomar en cuenta el anillo de sujeción. Vean acá, tenemos dos prótesis biológicas. En la primera podemos evidenciar que es una válvula sin soporte, en la cual el soporte es prácticamente pequeñito y tiene un área de orificio mayor a la que está al lado derecho de la lámina, en la cual vemos que hay un stent que disminuye el diámetro interno de la prótesis valvular biológica. Si relacionamos
Sí, porque a veces podemos decir que, porque una válvula nativa de 19 milímetros tiene un área de orificio o indexado más o menos de 1,9 centímetros cuadrados, mientras que una bioprótesis de 19 milímetros, a pesar de que es el mismo tamaño, 19 milímetros, su área de orificio indexado va a ser menor al de una válvula nativa, debido a que el stent de la válvula biológica le quita espacio al área de orificio efectivo de la válvula. Por eso han salido diferentes prótesis y es bueno que las conozcamos todas, desde las válvulas biológicas sin stent, ¿okay?, hasta válvulas mecánicas que actualmente son Belief con un área de orificio efectivo mayor que el de una biológica. ¿Okay? Esto siempre es bueno tenerlo presente porque una válvula 19 mecánica tiene mayor área de orificio efectiva que una válvula 19 biológica, a pesar de que las dos son válvulas 19. Y esto es bueno tenerlo presente. Sin embargo, cada vez sale nueva generación de válvulas biológicas, la tecnología avanza y actualmente tenemos disponibles válvulas biológicas de última generación, las cuales han mejorado su área de orificio efectivo, como por ejemplo la Perimount Magna, la 3F ATS, la 3F de ATS, la Trifecta de St. Jude y la de Sorin. Como ven, el stent, el soporte de la válvula, es cada vez más pequeño y esto ha permitido disminuir, aumentar el área de orificio efectivo de dichas válvulas biológicas. Por esto siempre les traigo esto a cada presentación, que nosotros como cirujanos debemos de conocer el tipo de válvula que vamos a implantar, así como también, de acuerdo a su tamaño, conocer el área de orificio efectivo para poder entonces calcular o saber más o menos cuál es la válvula mínima a implantar en cada uno de estos pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico. Entonces, ¿cómo calculamos el mismatch? El mismatch lo calculamos dividiendo, es una división entre el área de orificio efectivo de la válvula protésica que nosotros vamos a utilizar entre la superficie corporal del paciente. Esto nos da un resultado, el cual nosotros, de acuerdo a los diferentes estudios que se han presentado, ya se ha establecido un límite que está en 0,85 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado para los pacientes que puedan presentar una probable desproporción paciente prótesis. Entonces establece la severidad como no significante, por supuesto, cuando es mayor de este valor, y moderada cuando es menor de 0,85 y menos de 0,65, y severa cuando es menor de 0,65. De acuerdo a los diferentes estudios que se han revisado, se ha establecido ya como punto de corte el valor de 0,85 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado de superficie corporal. Esto para minimizar el riesgo de desproporción paciente prótesis. Y aquí vemos entonces el impacto que se produce en los pacientes a los cuales, después de un reemplazo valvular aórtico, paciente queda con una desproporción paciente prótesis. Son diferentes los estudios que se han reportado, algunos dicen que no tiene influencia, otros que sí, pero siempre estos estudios los debemos revisar con lupa y tratar de revisar aquellos estudios aleatorizados, randomizados, en los cuales se evalúa adecuadamente, tanto a corto, mediano como largo plazo, la influencia del mismatch en los pacientes operados de reemplazo valvular. Aquí vemos, por ejemplo, a 30 días, los doctores Claudia Blaise, el doctor Jan Dumesnil y el doctor Philippe Pivarot en el hospital de Quebec, tomando como punto de corte el área de orificio efectivo indexado menor a 0,85, pudieron evidenciar de que aquellos pacientes en los cuales tenían desproporción paciente prótesis, el riesgo de mortalidad se elevó a corto plazo con una P estadísticamente significativa. Y si a estos pacientes los divides en dos grupos, en aquellos que tienen disfunción ventricular, la mortalidad a corto plazo se incrementa aún más. En los pacientes que tenían menos de 40% de fracción de eyección, la mortalidad fue mayor. Y si nos vamos ahora, bueno, está bien, en aquellos pacientes que sobreviven al mismatch y que posteriormente tienen eventos como no
presentan gradientes elevados a nivel de las prótesis valvulares, presentan mayor riesgo de tromboembolismo, presentan mayor riesgo de disfunción protésica, sobre todo en las válvulas biológicas. Y aunado a esto, evaluamos ese paciente a largo plazo en este metaanálisis también de varios doctores a nivel en los Estados Unidos y Canadá, en 34 revisiones de metaanálisis que se realizaron en pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico. Se pudo evidenciar que de los 27.186 pacientes evaluados a 5 años, también aumenta la causa de mortalidad, las causas de mortalidad debido a cualquier causa, así como también las causas de mortalidad cardíaca en los pacientes que tenían mismatch. Entonces, ¿cuál es el impacto en resumen del mismatch? Bueno, los pacientes tienen aumento de morbilidad y mortalidad a corto y a largo plazo, como lo vimos ya en los dos estudios anteriores. Los pacientes que quedan vivos van a persistir con gradientes transvalvulares aumentados, van a tener pobre regresión de la masa del ventrículo izquierdo y van a persistir con síntomas de falla cardíaca. Y a nivel de la válvula protésica, aquellos pacientes que queden con gradientes elevados, vamos a tener mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de embolismo, mayor riesgo de endocarditis, y en los pacientes en los cuales se le colocó una prótesis biológica, degeneración precoz de dicha prótesis. Por esto, debemos básicamente seleccionar el tipo de prótesis valvular a implantar de acuerdo a las guías, si es mecánica o es biológica, de acuerdo al paciente y de acuerdo a la necesidad de o no de anticoagulación. Entonces, válvulas, tener en cuenta que existen también válvulas stainless para ciertos casos y en los casos sobre todo de pacientes jóvenes, autoinjertos. Calcularle el área de orificio efectivo indexado a cada una de esas válvulas protésicas y con la idea de seleccionar el número mínimo de prótesis valvular a implantar. Es decir, si usted va a operar un reemplazo valvular aórtico, usted calcula el área de orificio indexado de dicha prótesis valvular que usted tiene, de acuerdo a la marca, y usted ya va con la idea de cuál es el mínimo de número a implantar en este paciente. Esa es la idea, con la finalidad de evitar. Entonces, ¿cómo podemos manejar el anulo aórtico pequeño desde el punto de vista quirúrgico? Bueno, tenemos el reemplazo valvular aórtico supraanular. Las prótesis mecánicas, hay algunas que vienen diseñadas para colocación supraanular. Y las prótesis biológicas generalmente deben ser colocadas con esta técnica supraanular. Considerar en algunos pacientes un reemplazo con prótesis mecánicas, sobre todo pacientes añosos, es decir, si tiene un paciente de 80 años que usted lo tiene que operar y en la cual le corresponde una válvula biológica 21, pero con la válvula biológica 21 el paciente va a quedar con desproporción paciente-prótesis, entonces usted decide, bueno, vamos a poner una mecánica a un paciente de 80 años con todos los riesgos que implica la anticoagulación. Esto no es aceptable. Lo más aceptado en este caso sería hacer un procedimiento de ampliación de anillo y poner una válvula más grande biológica. El conducto ápico aórtico sería otra de las opciones quirúrgicas, pero básicamente estaría indicado para aquellas pacientes en los cuales ya sea una reintervención sobre la válvula aórtica y que por supuesto no tengan ningún tipo de leak perivalvular. Válvulas sin soporte, las válvulas stainless como los autoinjertos, los procedimientos de Ross en pacientes jóvenes, los homoinjertos en los centros en los cuales esté disponible, pacientes con endocarditis, o senoinjertos como la Toronto SP, la Prima Plus y la Freestyle, que se usaron durante mucho tiempo, tuvieron un gran auge en los años 2006-2007, pero actualmente básicamente se usan en ciertos casos indicados, ya que en los pacientes en los cuales toca reintervenir pacientes con este tipo de válvula, las reintervenciones son sumamente difíciles. Y por último, otro de las técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar en pacientes, este tipo de pacientes con anulo aórtico pequeño, son las técnicas de ampliación de anulo aórtico. En las técnicas de ampliación de anulo aórtico tenemos las ampliaciones anteriores, la aortoventrículo-septoplastia, que puede ser el procedimiento de cono Rasta o el de Ross-Cono, sobre todo para casos congénitos, y los procedimientos en los cuales nos vamos a detener en la tarde de hoy, que son los procedimientos de ampliación posterior, como son el procedimiento de Manugia, que permite ampliar hasta dos tamaños en el número de válvulas, y el procedimiento de Nix, que permite ampliar hasta un número.
En la técnica de Nix, tanto como Manuyan, se hace una ortotomía oblicua y se hace extensión hacia la parte del seno no coronariano, buscando el anillo aórtico, la continuidad mitroaórtica. Se hace en el procedimiento de Nix, se hace solamente apertura del anillo aórtico y posteriormente se coloca un parche de ampliación que va a permitir la ampliación tanto del ánulo aórtico como de la parte de la raíz aórtica correspondiente. Esto es parte del procedimiento, algunos de los casos que hemos operado. Aquí podemos ver cómo se coloca el parche. Posteriormente los puntos al nivel del parche se colocan por fuera y posteriormente se hace el implante de la válvula que se decidió colocar. Aquí vemos otro caso en el cual un paciente en el cual se tuvo que hacer un procedimiento de Manuyan, un paciente que tiene un anillo aórtico 17, como lo evidencian acá en la figura. Este paciente se le tuvo que realizar la técnica de Manuyan con la finalidad de llevar ese tamaño 17 a un tamaño 21. ¿Okay? Aquí ven la válvula, una válvula bivalva. ¿Okay? Y aquí ven la ampliación que se pudo hacer en el paciente y que permitió la colocación de una prótesis biológica número 21. Vean acá cómo después que se hace la apertura a nivel del ánulo aórtico, se prolonga la ortotomía, la ampliación del anillo, hacia la valva anterior de la mitral, hacia el segmento A2 de la válvula mitral. ¿Okay? Con la finalidad posteriormente de colocar un parche de ampliación que va fijado desde la mitral, extendiéndose hacia el ánulo aórtico y posteriormente hacia la raíz aórtica. Esto permite aumentar más o menos en 2 números, como lo vimos en este caso, que un tamaño 17 lo llevamos a un tamaño 21 de válvula biológica. Y esto es el eco de ese paciente postoperatorio. Vean la velocidad pico en este paciente preoperatoria era de 4.67 metros sobre segundo y la velocidad postoperatoria fue de 1,9. Con unos gradientes preoperatorios de 52 y un gradiente postoperatorio apenas de 8, gradiente medio. Con respecto a los estudios que se han publicado de ampliación de ánulo aórtico, porque siempre cuando uno incorpora técnicas nuevas en su arsenal quirúrgico, uno dice, bueno, ¿será esta técnica segura? Esta técnica tendrá complicaciones, sobre todo la complicación más temida que uno tiene en el momento de hacer una ampliación de ánulo aórtico es el sangramiento, porque la apertura de todo lo que es la raíz aórtica y el ánulo aórtico, y por supuesto en los casos de procedimientos de Manuyan, el riesgo de que se produzca una insuficiencia mitral por tironeamiento de la valva anterior de la mitral. Aquí les presento unos estudios en los cuales se operaron 657 pacientes de reemplazo valvular aórtico, a los cuales se le hizo 114 procedimientos de ampliación de anillo para un 17%. Ellos tuvieron una mortalidad de 0.9%. Y otra de las cosas que también preocupa es que si el procedimiento en sí de ampliación de anillo te va a prolongar mucho el tiempo de bomba y de pinza. Y bueno, ellos vieron que básicamente el tiempo de pinza se prolongó 19 minutos más en comparación a un reemplazo valvular aórtico convencional. Otra de las técnicas, otro estudio, el cual se empleó la técnica de Manuyan también para evaluar la efectividad de dicha técnica. Operaron 40 pacientes a los cuales le hicieron la técnica de Manuyan, la técnica en la cual se hace una extensión mayor hacia la valva anterior de la mitral para aumentar más el ánulo aórtico. Ellos tenían unos gradientes pico postoperatorio alrededor de 8 milímetros de mercurio y en este estudio no hubo ningún tipo de complicaciones, ni sangrado ni inter ni postoperatorio, y no tuvieron ningún caso con insuficiencia valvular mitral, con una mortalidad de 0% de ningún paciente. Entonces, bueno, entramos como en la encuesta que está ahorita rodando a nivel mundial. ¿Fue penal o no el de la Juventus al jugador del Real Madrid? Entonces entramos en la encuesta. Actualmente es un problema el anillo aórtico pequeño. Espero que al final de la charla todos los que están conectados puedan decirme si actualmente es un problema el anillo aórtico pequeño. Nosotros, bueno, en el Hospital Universitario de Caracas realizamos un estudio interesante en el cual
presentamos en el Congreso Nacional de Cardiología en agosto del 2011, en el cual evaluamos todos los pacientes operados de reemplazo valvular aórtico desde el año 2007 al 2009. En total, en los 3 años fueron 180 pacientes. De estos 180 pacientes se distribuyó por año cuántos pacientes se les colocó válvulas mecánicas y cuántos pacientes se les colocó válvulas biológicas, para más o menos ir teniendo en cuenta el tipo de válvula que utilizamos, la marca y el número. Aquí están los diferentes tipos de válvulas de los cuales en ese entonces disponíamos en el hospital, cuando éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos prácticamente un arsenal de válvulas para utilizar en nuestros pacientes, tanto mecánicas como biológicas y de todos los tamaños. Y aquí está la distribución por número de esas válvulas. De estos pacientes operados en estos años, tuvimos una mortalidad de 7.2%, es decir, 5 en el 2007, 5 en el 2008 y 3 en el 2009. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de evaluar de todos estos pacientes cuál era el área de orificio indexado, tanto de los pacientes, del total de pacientes, como el de los pacientes vivos y el de los pacientes que fallecieron. En total, en promedio de todos los pacientes, el área de orificio indexado fue de 0.90, o sea, bastante buena, por encima de 0.85, que es el punto de corte para prevenir desproporción paciente-prótesis. En los pacientes, dividiendo ahora este grupo, pudimos evaluar los pacientes que quedaron vivos, y los pacientes que salieron vivos y sin complicaciones tuvieron un área de orificio efectivo de 0.91, pero los pacientes que fallecieron tuvieron un área de orificio indexado de 0.8, es decir, muy por debajo de lo que manda la norma de área de orificio indexado para prevenir desproporción paciente-prótesis. Es decir, que la mayor cantidad de los pacientes que murieron tenían desproporción paciente-prótesis. Y aquí lo podemos evidenciar, que el 65% de los pacientes que fallecieron tenían DPP o desproporción paciente-prótesis. Y de estos pacientes que fallecieron, el 83.3% de los pacientes eran válvulas biológicas. Esto evidentemente es lógico, ya que las válvulas biológicas tienen menor área de orificio efectivo que una válvula mecánica. Por eso es más frecuente la desproporción paciente-prótesis en pacientes a los cuales se les coloca válvulas biológicas. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Esto lo podemos evitar estableciendo el riesgo de mismatch en forma preoperatoria, como haciendo medición por eco del ánulo, ya sabiendo preoperatoriamente que el paciente tiene un ánulo aórtico pequeño y que tiene riesgo de que podamos implantar una válvula pequeña. Debemos conocer la superficie corporal del paciente, saber qué válvula le vamos a colocar, el tipo y el número de válvula mínima a implantar en base a la superficie corporal del paciente. Así que también tenemos que seleccionar la estrategia quirúrgica. Podemos a veces tener un anillo 21 y podemos colocar de repente una válvula supraanular 23 y con eso podemos resolver el problema. Pero también por eso se debe tener en cuenta la experiencia del cirujano, escoger la técnica que le dé menor mortalidad al paciente, ver qué tipo de prótesis tenemos disponibles, las marcas, porque no todas tienen la misma área de orificio efectiva, así como también las características del paciente y la necesidad de anticoagulación. Y tener en cuenta que las técnicas de ampliación de anillos son factibles técnicamente, tienen baja mortalidad, evitan el mismatch y aumentan la sobrevida del paciente. Entonces, ya vieron el estudio desde el año 2007 al 2009. Continuando con el estudio en el hospital universitario, desde el año 2010 al 2012, tratamos de establecer ya este protocolo de trabajo para los pacientes operados de reemplazo valvular aórtico, a los cuales se les decidía de forma preoperatoria cuál era el número de prótesis, el tamaño de prótesis mínima a implantar en ese paciente. En este periodo se operaron, desde el 2010 al 2012, se operaron 654 pacientes, para un total de pacientes de reemplazo valvular aórtico de 119 pacientes. De estos pacientes, la mortalidad global fue de 5 pacientes, 4.2%, que fue menor al periodo anterior, del 2007 al 2009, donde la mortalidad fue de 7.2%, es decir, 3 puntos menos.
El área de orificio efectivo indexado para estos pacientes en este periodo fue mayor al grupo anterior, de 1.2 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado en relación al periodo anterior en el cual estuvo en 0,9 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado. Esto hace pensar de que se tomaron en consideración la superficie corporal del paciente para escoger el tamaño mínimo de prótesis implantar. Y además de esto, en los pacientes en los cuales tenían un anillo aórtico pequeño o en los cuales se tenía que colocar una prótesis más grande por algún motivo para prevenir el mismatch, se hicieron procedimientos de ampliación de ángulo aórtico en 9 pacientes. A 8 pacientes se le realizó técnica de Nix y a un paciente se le realizó técnica de Manulla. Aquí tenemos los diámetros pre y post ampliación en cada uno de estos pacientes, de 17 a 19 en 2 pacientes, de 17 a 20 en 2 pacientes, de 17 a 21 en un paciente y de 17 a 21, 19 a 21 en 4 pacientes. ¿Okay? Como ustedes ven, hay aquí algunos, por ejemplo, es bueno siempre tener en cuenta, en consideración, el tipo, la marca de la válvula, porque por ejemplo aquí tenemos una válvula de un grupo de pacientes que está en 2 pacientes a los cuales se le colocó válvula mecánica ATS. La ATS viene en 2 presentaciones, en presentación superanular en forma impar y presentación par para para el implante intraanular. Entonces, por eso es importante conocer la prótesis a la cual le vamos a implantar al paciente. Vean el tiempo de pinzamiento aórtico. En promedio, el tiempo de perfusión fue de 150 minutos con un rango que iba de 81 a 211. Y el tiempo de pinza fue de 117 minutos en promedio con un rango entre 73 y 151. Como ven, un poquito más prolongado que un reemplazo valvular aórtico convencional, pero no es algo estrictamente significativo. El área de orificio indexado para estos pacientes fue de 1.18, la mortalidad fue 0 y los gradientes medios postoperatorios bastante bajos, alrededor de 8.4 milímetros de mercurio. El sangrado postoperatorio fue similar a un reemplazo valvular aórtico simple y no se reintervino en ninguno de los pacientes por sangramiento, que es otra de las consideraciones. Aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el año ya 2012, hicimos el taller de ampliación de ángulo aórtico por técnica de Nix, en la cual asistieron bastantes cirujanos, residentes de posgrado, y iniciamos ya también esta técnica acá en el Centro Médico Docente de la Trinidad con la realización de 3 casos en los cuales se hizo reemplazo valvular aórtico y se hizo la ampliación del ángulo aórtico por técnica de Nix, 2 pacientes femeninos, 1 masculino, la edad promedio fue de 55 años, el tipo de prótesis implantada fue una válvula mecánica Onyx 19 y 2 biológicas Edwards Perimount número 21. En uno de los pacientes, aparte de hacer el reemplazo valvular, la ampliación de anillo, encima de eso también se le hizo un procedimiento de revascularización miocárdica, de mamaria ADA y safena ortocoronario ADP. El tiempo de bomba promedio fue de 146 minutos y el tiempo de pinza promedio fue de 117 minutos con los rangos que ustedes están viendo allí. Algo un poco más prolongado que un reemplazo valvular aórtico, pero no es algo que sea estrictamente muy llamativo. Los resultados hemodinámicos, bueno, como ustedes lo ven, tanto la parte, la preoperatoria y los gradientes medios eran de 55 y los gradientes postoperatorios medios fueron de 11, una velocidad que estaba en 4.7 en promedio, bajó básicamente a 2.1 con un rango menor de 1.8. A continuación, les voy a presentar un video de lo que es la técnica quirúrgica de ampliación de ángulo aórtico para que las vean en forma detallada y, bueno, posteriormente puedan hacer sus preguntas. Aquí vemos un caso muy interesante. Un paciente con una válvula aórtica trivalva, pero que tenía una membrana subvalvular con un componente fibromuscular importante que le producía obstrucción del tracto de salida, produciendo estenosis subvalvular aórtica con insuficiencia aórtica leve a moderada. Este paciente se le midió el ángulo aórtico,
al momento de hacer la apertura pudimos ver que era una válvula aórtica displásica que estaba con bastante calcificación. Se realizó la resección de la válvula aórtica y posteriormente se evidencia la membrana subvalvular. ¿Okay? La membrana subvalvular aórtica con un componente fibromuscular aórtico importantísimo que le producía obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se procedió a la resección de dicha membrana subvalvular era un anillo con un rodete completo. Ese anillo, esa membrana subvalvular también tenía cuerdas, como ven en este caso, que iban hacia la mitral, cuerdas accesorias. Se hizo la resección de dichas cuerdas y posteriormente resecado la membrana subvalvular, se procedió a realizar una miectomía a nivel del septum con la finalidad de liberar aún más el tracto de salida del ventrículo izquierdo. A continuación, se procede a extender la ortotomía oblicua hacia el seno no coronariano y de allí hacia la valva anterior de la mitral, ¿okay? sin llegar a ella, porque consideramos que con aumentar un tamaño, el diámetro del anillo, podíamos ya realizar el procedimiento con una baja incidencia o bajo riesgo de mismatch en este paciente. En este momento se está colocando el parche para realizar la ampliación tanto del ánulo aórtico como de la raíz aórtica. Y posteriormente se procede al implante de una válvula aórtica mecánica Onyx número 19 milímetros. Este es el eco pre, el eco post, en la cual ya no se ve el aliasing importante que hacía a nivel del tracto de salida, con unos gradientes adecuados, una Vmax de 2.5 y un gradiente medio de 15. ¿Okay? En conclusión, en anulos aórticos pequeños es razonable aceptar la relación riesgo-beneficio de adoptar una estrategia alternativa como cómo proceder a la realización de un procedimiento de ampliación. El mismatch relacionado al reemplazo valvular aórtico puede ser prevenido y o su impacto minimizado con la selección apropiada tanto del tipo como el número de prótesis valvular a implantar. Y por supuesto que es totalmente incorrecto aceptar en lo permisible una DPP e incluso moderada, incluso en pacientes ancianos sedentarios con buena función ventricular. Para finalizar, les quiero dejar este pequeño mensaje que, bueno, tiene mucho que ver con lo que es el reemplazo valvular aórtico. Si tú estás acostumbrado a hacer reemplazo valvular aórtico convencionales y las cosas te salen como te salen y no terminan de mejorar, ese pequeño porcentaje de pacientes puede mejorar con esto. Y así entonces no podemos pretender que las cosas cambien si siempre nosotros seguimos haciendo lo mismo. Un mensaje de Albert Einstein.